Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares, CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. El día de hoy, estimada audiencia, vamos a hacer un paréntesis muy necesario, un paréntesis histórico en la programación que veníamos teniendo de elecciones. Ya las elecciones se acercan, pero queremos hacer un paréntesis porque es importante también tener una mirada acerca de nuestra historia. Nos encontramos con el camarada Gerardo Benavides. Él es ex preso político, amnistiado en el 76. Y con él vamos a hablar sobre un subtítulo que le hemos puesto al programa de hoy, que es, Yo estuve allí. Yo estuve allí. Y hoy tratamos con Gerardo el tema Yo estuve allí en la isla penal del Frontón. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. ¿Cómo está, camarada? Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos Tocayo. Bueno, pues mucho gusto de compartir con jóvenes que se organizan en función de la CCCP, que son las siglas de la ex Unión Soviética, lo que ya dice mucho. Espero de que podamos reconstruir la Unión Soviética. Segundo, saludar a los organizadores, bueno, a ti en especial, y a las personas que se hayan decidido unirse para que puedan hacer sus preguntas o comentarios directamente, o en todo caso saludar a los que después puedan ver esto. Bueno, muchas gracias. Y así es. ¿Haz una pregunta o cómo es? ¿Intervengo? ¿Cómo sería? Estimado Gerardo, vamos a hacer la entrevista un poco breve porque entiendo que hay un problema tecnológico que estás muy gentilmente tratando de solucionar. Entonces, el tema es poder rescatar, Gerardo, lo que dice el título, Yo estuve allí, yo estuve allí. Muchos de los jóvenes, pues, ya la isla penal del Frontón no existe, allí estuvo preso Belaúnde, estuvo preso, qué sé yo, Leguía, militantes comunistas, ni qué digamos, tantos militantes comunistas que estuvieron en la isla penal del Frontón, presos políticos, y tú estuviste en esa mazmorra del Estado burgués putrefacto, en esa mazmorra que ya existe más, ahora existen otras prisiones, etcétera. Pero bueno, queríamos que por favor tú transmitas a la juventud, digámoslo así, tus vivencias, los motivos, también nos interesa saber los motivos. Nosotros somos comunistas, orgullosos de nuestra historia, sabemos que tú militas en Patria Roja, no creo haber hecho ninguna infidencia al decirlo, estimado, me disculpas en caso ha sido así. No. Entonces, soy fundador de Patria Roja. Fundador, muy bien, muchas gracias por nombrarlo acá en el programa. Y, estimado, tienes la palabra hasta que la tecnología nos permita. Por favor, bueno, los motivos que dieron con que termines en esa mazmorra y bueno, tu reflexión acerca de esa experiencia, estimado camarada. Bueno, gracias. Bueno, en los motivos, en realidad, eran muchos, pero normalmente el Frontón era un penal para, como se llama penal, o sea, para condenados, ¿no? Para procesados iban a la cárcel. Y los que estaban procesados, habían varias cárceles, en el caso de Lima había el Sexto, pero el año 61 se destruyó la penitenciaría y junto a la penitenciaría estaba la cárcel. Penitenciaría era para sentenciados.
Bueno, en realidad esto nos podríamos explayar bastante en lo que significa un penal, pero eh, lo, lo que yo creo debe recordar un militante comunista es de que no está libre de la prisión. Y incluso hay gente que se avergüenza o esconde, incluso dirigentes políticos que se esconden o niegan haber estado en prisión. Pero un revolucionario debe contar que en algún momento de su vida va a estar en prisión. Y no solamente un revolucionario, un opositor, ¿no? O un gobernante que ha estado al máximo de poder, como es Fujimori y Leguía, y los dos terminaron en la cárcel. Entonces, para un político, la cárcel es una cosa, digamos, que puede suceder con buenos o malos motivos, dependiendo, lógicamente, las intenciones. La intención de los comunistas es cambiar el mundo y por lo tanto es más difícil y por supuesto nos satanizan. Por ejemplo, para entender un poco este caso de lo que significa el frontón, en primer lugar, cuando se te ocurrió a ti hacer el programa y buscabas a alguien que tenga, bueno, a mí... Estimada audiencia, bueno, lo anunciábamos, lamentablemente somos una guerrilla comunicacional, yo les ruego que entiendan eso. Ya el compañero me estaba hablando que tenía unos inconvenientes con el aparato tecnológico, entonces hay algunos comentarios, los tengo que leer, comentarios de afecto, de saludo, los vamos a mostrar. Ahí está. Saludos, Chingolito. Vamos a ver si se ha vuelto a conectar. A ver, sí. Compañero. Sí, no sé qué ha pasado, disculpen. Bueno, allá. Sí, rápidamente quiero saber, bueno, en primer lugar, si me escuchas bien. Sí, compañero, sí, lo escuchamos. Ya. Mira, hay varias cosas que es importante, ¿no? Cuando ahorita se habla incluso de los comunistas, tú vas a escuchar al grupo del Nueva República o todo lo que sea la derecha, por ejemplo, entra al Montonero, cualquier joven, y que busque que es un comunista, no va a encontrar que es un comunista, pero busca que es un caviar y ahí inmediatamente vas a encontrar que es un caviar. Y más que caviar en el sentido normal que tiene este término en algunos otros países, ¿no? Ellos, tú puedes leer qué cosa es por qué mencionan y odian tanto los caviar, ¿no? Si los caviar son, digamos, la gente que es más o menos adinerada o de familia que más o menos pudiente y que entra a la lucha política comunista o de izquierda. Pero ¿por qué los odian? ¿Por qué los odian? A ver, ¿tú por qué escogiste este programa El Frontón? Bueno, compañero, básicamente porque la memoria histórica hay que conservarla, hay que difundirla. La memoria histórica de la izquierda no hay que desvirtuarla, todo lo contrario, hay que resaltarla y hay que pues saber acerca de ella. Ahora le comento, sí, hay otras... Sí, dígame, por favor. No, tú me ibas a decir algo, otra, disculpa, yo más bien te interrumpí. ¿Hay otras que decías? No. Le decía que también consulté a otros camaradas, o sea, en realidad no solo a usted le consulté, también a otros camaradas, pero sin embargo ya hay que decirlo, ¿no? Hay camaradas que fueron en su juventud de izquierda, estuvieron presos y por X, Y, Z razones, bueno, deciden ahora no estar más en el campo popular o al menos en una lucha activa, ¿no?
Eso obviamente no convierte a nadie en enemigo, ¿no? Salvo pues que tenga una posición absolutamente recalcitrante. Pero hay compañeros que han estado en penales y como usted decía, No, pero ya pues frontón. Ya, bueno, te en el comprendo. frontón, claro, Claro, déjame que claro, te en el diga. frontón. Bueno, esa es justamente la primera cosa que quiero dejar en claro para la gente que esté viéndonos, ¿no? Yo te aseguro de que de los que hayan estado en el frontón antes de Sendero, ¿no? O sea, antes del 80, ¿no? O sea, de comunistas que no sean del área de Sendero, porque Sendero murieron todos, o algunos si salieron, no te van a decir yo estuve ahí, nada, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de lo que es famoso el frontón, es por eso, ¿no? Ahora, y por eso es de que si tú le preguntas a cualquiera cuál es el comunista más peligroso de cualquier derechista extra derecha, él no te va a decir que es Sendero, no te va a decir que es ninguno de los grupos. ¿Sabes qué te va a decir? Son los caviares. ¿Y quiénes son los caviares? Los caviares son los que quieren meter preso a los 30 marinos que fueron sentenciados por la masacre del Frontón, porque hubo una lucha, incluso hay una película en donde mataron a gente, ¿no? Y mataron a todos los senderistas que estaban ahí, que eran 30, creo, no sé cuántos, ¿no? Bueno, el número al margen de eso, pero ni todos todos murieron, ¿no? Entonces, ese es el tema del frontón. Ahora, de presos porque ahí cerraron esa cárcel, de presos comunes, hay bastantes presos comunes, incluso hay presos comunes comunistas, ¿no? Que yo he vivido 3 años en la cárcel y tengo muy buenos amigos, con muy buenos recuerdos de esa época, ¿no? Incluso frontoneros, ¿no? Porque frontonero dentro de la delincuencia era el más peligroso. Bueno, entonces, porque ahí iban los condenados, ¿no? Iban los condenados. Y sin embargo, antes de ese periodo, los presos políticos iban al frontón en algunos casos, no siempre. Por ejemplo, cuando hubo la redada grande del 5 de febrero del 63, ahí fueron muchos a frontón. Bueno, el Belaúnde estuvo en esa época un poco antes. Y bueno, muchos políticos, como tú lo has reseñado, han estado ahí, ¿no? Entonces, eso es, bueno, eso es un tema, digamos, para explorar que lo dejaría para los que quieren investigar y que sería un área, ¿no? De los antiguos, que yo recuerde, de los que estuvieron y vivieron en el frontón, solamente quedan Hugo Blanco, que vive en México, en Chiapas, vive Miguel Tauro, que vive en un pueblito chiquito de Francia, en la Bretaña, ¿no? Y, y después de esos, bueno, yo estaba ahí. Ahora, sin embargo, hay una cosa que debo decirte. Yo no estuve condenado, porque ese es un penal de condena y tampoco era una redada. Yo estaba capturado, procesado y por lo tanto yo estaba preso en el sexto. Entonces mi penal no era penal, sino mi periodo tiene otro nombre, ¿no? Pero ahorita ya eso para los de derecho le dejamos, ¿no? Entonces, eh, yo era interno, es el nombre que le llaman, ¿no? Interno, no era ni preso, ni condenado, ni nada, estaba en el sexto y me correspondía el sexto porque todavía no había sido sentenciado y porque además no existía, ya habían derrumbado la penitenciaría, ¿no? Entonces, eh, en ese periodo, también cada cárcel tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, el sexto de que habla Argueda era pues totalmente diferente al sexto posterior y totalmente diferente a lo que sería el sexto. Bueno, ahora ya no existe tampoco el sexto. Entonces, esos cambios tienen mucho que ver con la política en función de los temas que se pueden dar y sería secundario, pero eso sería
lo estoy mencionando porque es una explicación cómo yo llegué al frontón, porque a mí no me correspondía estar en el frontón, ¿no? Ahora, pero antes de explicarte eso, quiero hacer un homenaje. En algún momento yo creo y estoy dispuesto a hacer un homenaje a las víctimas de, de Sendero, que equivocados o no, pero que ellos también fueron víctimas de un, de un abuso, un genocidio incluso. Yo estaría dispuesto. Pero bueno, pero un político siempre debe estar sabiendo eso. Entonces yo hoy día quiero aprovechar esto para hacer un homenaje al MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y en especial al, al jefe de este movimiento, que es el que inició la lucha armada de 1965, Luis de la Puente Uceda. Y Luis de la Puente Uceda fue, bueno, ya saben, él murió en la guerrilla Pachacútec del Cusco, en la guerrilla del MIR, y además, cuando él murió, él fue delatado porque el ejército pudo llegar hasta el lugar donde él estaba. ¿Y por qué pudo llegar? Porque el ejército encontró un traidor dentro de la gente que era miembro de la guerrilla, un lugareño que se llama Albino Guzmán. Y entonces Albino Guzmán, él es el que llevó al ejército y ubicó la zona donde estaba dentro de los diferentes cerros de Mesa Pelada, donde estaba Lobatón, perdón, de la Puente, y, y también tiraron volantes por allí, de tal manera que Albino Guzmán debería ser un héroe para el ejército, pero no, lo metieron preso después de que él delató a De la Puente, y él estaba preso y estaba procesado también por la guerrilla del MIR. Entonces, pero él, en ese tiempo, como era pues una situación de represión abierta y donde la ley no era muy importante, entonces resulta de que los tenían presos en las cárceles del ejército, o en fin, de varias áreas. Y entonces Albino Guzmán estuvo un tiempo en el Sexto también, pero como él era un delator, entonces él tenía que estar protegido por las autoridades. Y entonces a él lo tenían separado en un sótano, en unas celdas de castigo. Pero esas celdas de castigo no eran de castigo, sino, bueno, una de las celdas grandes era exclusivamente para él, porque tenían que protegerlo, pues, porque él había delatado a De la Puente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de que el, eh, Albino Guzmán en algún momento hubo un cambio de dirección. Y el cambio de dirección o una política de Estado, que ya no deberían estar presos en cuarteles o a diferentes lugares, y entonces todos pasan al Sexto, ¿no? Y él también sale del sótano del Sexto y lo ponen en el área de los presos, pero no con los presos políticos, que estábamos en el tercer piso. Y entonces, en estas circunstancias, ¿no? Era una provocación, pero a la vez que era una provocación, entonces había que responder y castigar a este personaje, por supuesto, sin hacerle mayores daños, porque estaba preso y tampoco era un juicio. Sencillamente queríamos expresar nuestro repudio por acuerdo de los presos políticos y del MIR, los compañeros del MIR que estaban ahí presos en el Sexto también. Incluso estaba Ricardo Gadea, no sé si está en audiencia Ricardo, pero Ricardo puede dar testimonio porque él también fue castigado por esta situación, pero a él lo mandaron nuevamente a un cuartel, ¿no? Que es el cuartel de la Guardia Republicana,
o sea, la guardia especializada, bueno, es una guardia encargada de penales, antes de que exista una sola policía. Y dentro de las personas que habíamos castigado a a Albino Guzmán, estábamos 3 personas, ¿no? De los cuales 2 eran buenos jóvenes, compañeros, que, que sencillamente no aparecieron, y ahí el único responsable del castigo fui yo. Entonces yo estuve castigado en la celda donde era de este Albino Guzmán, y unos días después, porque no siempre hay viajes al frontón, es una vez a la semana que llevan a los presos en lancha, los traen cuando tienen que venir a juicio, y como te dije, en ese tiempo eran los más peligrosos, ¿no? Entonces, pero a mí me mandan de castigo, entonces yo he ido castigado al frontón, ¿no? He ido castigado. Y bueno, como tú dices, yo estuve ahí, entonces yo quiero ahora, como es un homenaje al MIR, quiero resaltar a un poeta que en 1953, Guillermo Lobatón Milla, que es el jefe de una de las guerrillas del MIR y uno de los comandantes generales del MIR, junto con De la Puente y Guillermo Lobatón Milla, en 1953 escribe algo que, bueno, no sé si lo puedes ver, pero, a ver, ya, no sé manejar esto. Léalo, compañero, en todo caso, léalo si desea. Es un poema entonces de Lobatón Milla, Ya, es un poema puño y letra sí, de Lobatón Milla. ahí logra ver, es un poema de Lobatón, ¿ya? Es un poema. Lo voy a leer, lo voy a leer. Dice, voy andando mi camino exacto, calza exactamente mi suela con su pecho. Por ahí justamente había de andar el sexto, el frontón, la penitenciaría, por esos subterráneos soslayados, por esas verdades prohibidas. Bueno, esto en el hecho de que eh, ningún revolucionario puede temer a la prisión, ¿no? Y ahí están las 3 cárceles que yo te mencioné. Entonces, bueno, y eso lo escribió Guillermo Lobatón en 1953. A ver, logra ver, ahí está. Sí, ahí vemos Guillermo Lobatón, citado por GB. Bueno, Gerardo Benavides, entendemos que es, ¿no? ¿Verdad? Sigue leyendo. Sí, por eso. Sigue leyendo, ¿citado en dónde? F5 puede ser, o FBCCCP. No, Facebook. en SCP. Y la fecha de hoy. Y la fecha de hoy. Ok, compañero. Compañero Chingolo, bueno, permítame llamarlo Chingolo. No, por favor, no te preocupes, que toda la vida me conocían por Chingolo. Compañero, usted es uno de los pocos, en todo caso, debo decirle, que ha estado en el penal del Frontón y además que no teme hablar de esa etapa, y eso creo que debe ser contado con los dedos de la mano, porque, bueno, es una etapa muy dura, es muy duro pasar por un penal. Sin embargo, como usted decía al inicio, los revolucionarios tenemos que estar dispuestos, o en todo caso, no avergonzarnos de esa experiencia. Hay muchos compañeros que han estado, pero digamos así, permítame también decírselo, ¿no? Porque por un tema también de respeto,
Hay compañeros que estando en el frontón ya no quieren hablar de esa experiencia, pero quizás por otros motivos, o sea, no porque se hayan convertido en contrarrevolucionarios o algo así, ¿no? Sino simplemente por una decisión personal, ¿no? Y se respeta, ¿no? En este caso, compañero, usted, al ser uno de los pocos que habla sobre esa experiencia, es parte de la memoria histórica, creemos. En todo caso, me permito decir esto, ¿no? Es parte de la memoria histórica y consideramos o considero que es bueno resaltarlo, conservar ese relato para las generaciones venideras. El frontón ya no existe, ¿no? Ya no existe el frontón como penal, pero fue un penal político, no el único en nuestro país. Estoy hablando ahora a la audiencia joven, ¿no? En nuestro país ha habido muchos penales políticos, el CEPA, ¿no? El penal del CEPA en Madre de Dios, corríjame si me equivoco, Sí, compañero. sí, no, era en Junín, en la selva de Junín. Ah, en la selva de Junín, gracias. Sí. En la selva de Junín, el penal del CEPA. El sexto, como usted menciona, el sexto, que incluso hay una novela de José María Arguedas acerca de esa experiencia. Presos políticos, por ejemplo, fue Manuel Escorza. Presos políticos, por ejemplo, el fundador del FOSEP también ha estado ahí en el frontón. No sé, tantos Ledesma salió del frontón lo pasaron al CEPA y de ahí del CEPA lo regresaron al frontón y de ahí salieron en libertad por el triunfo de Belaúnde, y Ledesma salió elegido diputado ese año, 63. Claro, así es, eso iba a recordar. Sí, Genaro Ledesma Izquieta salió del frontón al Congreso de la República, ¿no? De diputado. En aquella época existía Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ¿no? Sí, él Bien, era compañero, diputado. el tiempo se nos ha agotado. El tiempo se nos ha agotado, compañero. Hay muchos saludos. Los saludan desde Brasil. Los saluda su alumno, ¿no? Saludos, profesor Gerardo Benavides. Gracias, Chingolo. A ver, vamos a leer algunos. Gracias, Chingolo, por regalarnos el poema de Guillermo Lobatón y homenajear los héroes del MIR histórico. Nos queda la deuda de hacer un programa ya en específico. Vamos a ver, hacerlo del MIR histórico, a ver, del MIR, la historia del MIR, siempre en la intención de rescatar la memoria histórica, de no olvidar nuestra memoria como militantes del campo popular, no olvidar nuestra memoria como militantes del campo popular. La historia no nació con nosotros, la historia no nació con nosotros. Antes de nosotros también se peleaba, porque hay personas, compañeros, que creen que la historia nació con ellos, ¿no? Que la izquierda, que ellos son lo máximo qué sé yo, tienen el, digamos así, en tono chistoso, ¿no? Que tienen el comunistómetro y son los que dan más alto en esa medida, ¿no? Pero antes de nosotros, obviamente, ha habido gente, que duda cabe, valiosísima también, valiosísima, en la lucha del movimiento popular. Compañeros, sus palabras finales, por favor, para poder despedirnos de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hay varios compañeros que no han podido entrar, por ejemplo, el fundador del Teatro Popular, el secretario de Cultura de la Federación Universitaria de San Marcos, Eduardo Navarro, me manda avisar que no ha podido entrar. Hay otros compañeros que seguramente, bueno, habrán estado viendo, no sé si habrán escrito, pero de todas maneras, yo no quería hablar de esto como un testimonio, sino quería resaltar, resaltar el rol de que hay presos que están por la lucha social y que ahora están peor que en el frontón incluso, porque yo en el frontón estuve 15 días y regresé, pero yo podía ir a la playa, estaba en un sitio, porque habían varios sectores. Yo estuve en el sector donde estaban los presos políticos y era como que estar libre, ¿no? Incluso, bueno, puedo contar anécdotas que dan risa, pero hay presos que están encerrados, injustamente encerrados,
y que el hecho de que estén en prisión no significa de que hayan perdido su condición de seres humanos. Por eso quiero saludar a mi amigo y compañero de estudios en Francia, que es el Chino Polay, ¿no? Que él está en una cárcel aislado, donde no puede recibir la visita de su madre ha fallecido, pero bueno, sé que muy poca gente lo puede ver. Y no solamente él, hay otros que están en esa situación, que no por muchos delitos que hayan podido ser, la sanción es la pérdida de la libertad. Y en algún momento se cumple o en todo caso se termina con un acuerdo político. Yo por eso apoyé que el pedido de amnistía de la gente del PSP Sendero Luminoso, porque, bueno, porque soy amnistiado, y dos, porque esa lucha, por muy equivocada que hayan hecho daño incluso a gente de nuestro partido, han matado muchos inocentes y hasta ahora incluso se presentan eh, en una situación muy confrontacional, pero no dejan de ser presos políticos, por mucho que hayan utilizado el terrorismo. Y yo apoyo la amnistía, sí, y pido la libertad de Polay, porque Polay ya tiene tiempo casi cumplido y él ya está sentenciado. Lo mismo una situación para Morote, ¿no? Que Morote, que era mi compañero de prisión en el Sexto y después en Lurigancho, él, él ha cumplido sus condenas, ¿no? Pero lo han vuelto a procesar 25 años después de que ha cumplido una condena. Entonces hay muchas injusticias. Por eso es de que, más que contar anécdotas, yo he querido dos cosas. Uno, de que la reflexión para los jóvenes es de que, como decía Blanca Varela, ese lugar existe, ¿no? O sea, el frontón existe. Estará olvidado, pero en algún momento lo van a volver a abrir. No hay que olvidar ahí a la gente que murió inocentemente. Segundo, de que los revolucionarios, como en el caso de Guillermo Lobatón, en su poema, ya muy joven, ¿no? Incluso muchos años antes, 10 años antes de ir a la lucha guerrillera, él escribió este poema en el cual dice, por ahí había de andar. Y entonces un revolucionario no debe temer que por ahí haya de andar. Y por muy negra que sea la noche, siempre vendrá un nuevo día. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Y a toda la militancia la combinamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Un fuerte abrazo, compañero. Hasta la victoria siempre. Y nos vemos en otro momento. Gracias. Hasta luego. Saludos.